nueva inmersión profunda. En esta ocasión nos adentramos en un elemento que se repite en varios de los textos que nos habéis enviado, los altares. Ajá. Tenemos pasajes de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Jueces, Reyes. Un buen montón. Y nuestra misión, claro, es comprender su significado, su propósito a la luz de estas escrituras, preparado. Totalmente. Porque ya te digo, a simple vista pueden parecer solo estructuras de piedra, pero en realidad son mucho más que eso. Son puntos de conexión, ¿no?, entre lo humano y lo divino. Exacto, y esa conexión se manifiesta de diversas maneras. Si nos fijamos, por ejemplo, en Génesis capítulo 26, versículos 23 al 25, vemos a Abraham construyendo un altar en Berseba. Ah, sí, justo después de que Dios se le aparece. ¿Qué te llama la atención de la reacción de Abraham ante este encuentro? Pues que la construcción del altar es una respuesta directa a la experiencia, ¿no? Un acto de devoción, un recordatorio físico de ese encuentro sagrado. Es como si quisiera marcar ese lugar, dejar constancia de lo sucedido. Como un monumento conmemorativo, ¿no? Para recordar la presencia de Dios en ese punto. Exacto. Y luego tenemos a Jacob en Génesis 33.3, que instruye a su familia para que construyan un altar en Betel. En este caso, al Dios que le ayudó en momentos de angustia. Sí, ahí vemos cómo el altar se vincula a una experiencia personal de socorro divino. Un reconocimiento, una muestra de gratitud por la intervención de Dios en un momento difícil. Una manera tangible de expresar esa gratitud, ¿verdad? Y si avanzamos un poco más en la historia, llegamos a Salomón. En un Reyes, capítulos 8, versículos 22 y 54, le vemos de pie ante el altar del Señor durante la dedicación del templo, ofreciendo oraciones y bendiciones. Claro, ahí el escenario cambia. No, pasamos de lo individual, de la experiencia personal de Abraham y Jacob, a un contexto mucho más colectivo, más formal. El altar se convierte en el centro de la adoración de toda una nación. Exactamente. Y hablando de la construcción de los altares, me ha llamado la atención la precisión de las instrucciones que se dan en Éxodo, capítulo 27, versículos del 1 al 8, y capítulo 30, versículo 1. Se detalla cómo construir el altar del holocausto, la ofrenda quemada y el altar del incienso. Es que esos detalles, esa meticulosidad, resaltan la importancia, la santidad de esas estructuras. No eran improvisadas, ni mucho menos. Respondían a un diseño divino, ¿no? Exacto. Y eso subraya su función específica dentro del sistema de adoración. No se dejaba nada al azar. Y en Deuteronomio capítulo 27, versículos del 4 al 7, se nos dice que construyamos un altar de piedras sin labrar en el monte Ebal tras cruzar el Jordán, para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz. Ahí está. La entrada a la tierra prometida. Esa conexión es fundamental, ¿no? Se construyó un altar para marcar un nuevo comienzo, para renovar el pacto con Dios en un nuevo territorio. Totalmente. Es como si se establecieran los cimientos de la relación con Dios en ese nuevo contexto. Un acto fundacional para la comunidad. El material que nos habéis enviado también nos invita a reflexionar sobre otros versículos, otras promesas relacionadas con los altares, y nos propone volver a Génesis capítulo 3, versículos del 16 al 24. El relato de la caída. Interesante. ¿Cómo podríamos relacionar los altares con este punto de inflexión en la historia de la humanidad? Pues es una pregunta clave. Porque si tenemos en cuenta la ruptura que se produce entre Dios y la humanidad tras la caída, Ajá. los altares, y sobre todo los sacrificios que se ofrecían en ellos, podrían interpretarse como los primeros intentos del ser humano de reparar esa ruptura. ¿De tender un puente? No. De restablecer la comunión con Dios. De buscar la reconciliación. Sí, creo que en el fondo hablan de un anhelo humano muy profundo. De reconectar con lo divino, con lo sagrado. Entonces, si tuviéramos que resumir lo que hemos visto, los altares representan actos de adoración, un recuerdo de las acciones de Dios en la vida de las personas y de la comunidad, obediencia a sus mandatos, un punto central para la oración y el sacrificio. Y todo esto en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Lo que me parece fascinante es que a pesar de esa variedad de propósitos y contextos, el hilo conductor siempre es la conexión con lo trascendente. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, me gustaría dejarte una pregunta para que reflexiones. Teniendo en cuenta estas historias, estas narrativas ancestrales, ¿en cómo se manifiesta en tu vida el concepto de un altar? ¿Cómo creas ese espacio, ese lugar, físico o simbólico, dedicado a la conexión, a la devoción? Buena pregunta. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda.